haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Vente conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser. Respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos y mi amor son para ti. Son para ti. Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti. Son para ti. Mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos y mi amor son para ti, son para ti. Esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti, son para ti, de nadie más. Lo que me has dado no malgastaré.
vida, cada meta que consiga son para ti. Son para ti, de nadie más. Lo que me has dado no malgastaré. Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta girando hacia ti, girando hacia ti. Son para ti. Son para ti, de nadie más. Lo que me has dado no malgastaré. Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta. Quiero ser como un planeta. Quiero ser como un planeta, girando hacia ti. Quiero ser como un planeta, sí, girando hacia ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Es una pregunta, no es una pregunta de filosofía, no, a ver, una pregunta del tipo existencial. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo acá? Si alguien nos dijera esto, ¿qué haces aquí? Hoy, domingo a la mañana, en este lugar. La pregunta que nosotros tenemos tiene que ver con poder enfocar nuestra vida, nuestro propósito. Pero fue hecha a Elías, porque el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y si nosotros tomamos unos minutos para pensar en esto y decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y respondemos de alguna manera a esta pregunta. Vamos a buscar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. En realidad el relato es conocido, pero en el versículo 9 dice que cuando Elías llegó a Horeb es esta zona montañosa donde está asociado ahí en la cadena con el Sinaí, donde Moisés recibió las leyes, la palabra de Dios, y en este tiempo por esa zona está en una cueva Elías, y entonces allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, a espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová
no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo o un sonido o una voz apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él vuelve a repetir, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco. Y le da una serie de instrucciones que después podemos llegar nosotros a pensar. ¿Qué haces aquí? Una buena pregunta, ¿qué haces? Cuando alguien nos dice: ¿qué haces acá? ¿Qué haces? Bueno, esta es la pregunta que vino de parte del Señor para Elías. Cada vez que diga Isaías va a ser Elías, pues ya me imagino, ahora empezamos, que vino para Elías. Y quizás uno pueda recordar en 3 o 4 puntos muy rápidamente qué es lo que había pasado con este profeta de Dios. Él fue llamado para predicar al Señor, se declara a sí mismo siervo del Señor, se declara siervo de Jehová, el Dios de pacto, que en el reinado de Acab en Israel estaba declarando la maldad y el pecado. Acab se había casado con Jezabel y ellos, Acab y Jezabel, sobre todo Jezabel, que era hija de un rey sidonio, que no tenía nada que ver fomentaba la adoración a Baal. Fomentar la adoración a Baal y Astarte o Astarot, todo eso implicaba una vida de desenfreno sexual, de vida bien terrenal, bien opuesto, todo opuesto a la adoración que Dios estaba esperando. A la adoración que Dios estaba esperando. Y se dice que Jezabel, la esposa de Acab, ella sostenía, con fondos de la nación de Israel, sostenía a estos profetas de Baal. Sostenía todo el culto, desechando y despreciando todo lo que tenía que ver con Dios. Y entonces Dios viene a través del profeta y le dice, Acab le dice que no iba a llover si no fuera como para que viera quién era el que tenía poder. Asociado con este culto a la fertilidad estaba el aspecto de las lluvias también, y entonces Dios dice, las lluvias dependen de Dios, no dependen de Baal, y las lluvias no van a llegar hasta que yo, en el nombre de Dios, diga que van a llegar las lluvias. Y se enojó Acab con Elías, se enojó en extremo con Elías. Después se presenta, entonces lo buscó porque lo quería, ya de antes lo quería matar, no le tenía mucha simpatía. Dice, te he encontrado enemigo, ¿por qué sos mi enemigo? Le dice Acab a Elías. Y Elías se esconde, y hay unos episodios donde él está porque Dios lo había mandado al arroyo de Querit, Dios lo había mandado después con la viuda de Sarepta para que ella lo sostuviera, y toda una serie de obras que Dios tuvo, que Dios lo había mandado, hasta que Dios le dice, bueno, ahora anda y presentate a Acab. Y se encuentra con Abdías, y es interesante este relato con Abdías, que era siervo del mayordomo de Acab, pero que era de los profetas de Israel. O sea que el corazón de Abdías, estando en
en el servicio a Acab, pero pertenecía a Dios. Y entonces, y se mantenía fiel a Dios, de tal manera que había guardado a los profetas, a varios profetas. Él dice, yo oculté a 100 profetas y los mantenía con pan y con agua en las cuevas escondidos para que no los matara Jezabel. Y entonces cuando se encuentra Abdías me siguen, ¿no? Si usted recuerda la historia, ya está bien. Cuando se encuentra Abdías dice, bueno, andá avisale, le dice Elías, le dice, andá avisale a Acab que estoy acá. No, le dice Abdías, no, vos me querés matar a mí, le dice, porque cuando yo vaya a decirle a Acab, dice Elías que está allá y que te espera, Dios, como hace siempre, te va a sacar de un lado y te va a llevar al otro y vas a desaparecer y después acá me va a matar a mí. No, le dice Elías, voy a estar acá. Y entonces se presenta y convoca Elías, cuando está con Acab, le dice, bueno, confrontemos quién es el Dios que tiene poder, quién es el Dios verdadero. Y entonces dice, tráeme todos los profetas de Baal allí al Monte Carmelo y yo voy a venir aquí en nombre de Dios. Y entonces preparan un sacrificio, un holocausto, y ustedes saben que desciende fuego del cielo sobre el holocausto de Elías, cuando después que todos los profetas de Baal fallaron para que descendiera fuego del cielo y dan muerte en el arroyo de Sison a los 450 profetas de Baal. Los degollaron. Esa fue una de las matanzas de las historias que tiene el Antiguo Testamento. Pero después que pasó esto, entonces Jezabel, una mujer empoderada, dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no te he quitado la vida yo a ti como tú hiciste con los profetas. Y lo tuiteó, y salió el mensaje, lo colgó en Instagram, en WhatsApp y en la página del reino. Y entonces es que empieza a escapar Elías. Y este es el tema. ¿Qué hacemos cuando hay alguien que se aparta de Dios? Porque tiene que ver con nosotros. Cuando alguien se aparta del plan de Dios. Cuando alguien se aparta del proyecto de Dios. Porque Dios lo había sostenido a Elías en medio de la confrontación con Baal, pero entonces dice el capítulo 19, versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces, por eso es que después la pregunta es, ¿qué haces acá? Muy lejos de donde estaba, donde tendría que estar. Él se fue, él se apartó de Dios. Porque Dios tiene un lugar para nosotros. Dios tiene un lugar para mantenernos. Y aunque viniera el peligro, nosotros tenemos que estar allí, porque Él nos va a sostener, porque Él nos ha sostenido y Él seguirá sosteniéndonos. Entonces, Elías se va. Y ahora uno dice, bueno, cuando alguien se aparta. Me gustaba pensar en esto, en la expresión de Santiago. ¿Qué dice Santiago acerca de Elías? Cuando habla acerca de enfermedades y todo lo demás, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces lo nombra Elías, Santiago, en su epístola, en el capítulo 5. Él dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Y oró, y llovió, como diciendo, nosotros también podemos depender de Dios y orar y que vaya a llover. Pero en este aspecto, cuando él se aparta de Dios, y el Señor le llama la atención,
Elías también era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras y tuvo miedo y se apartó de Dios. Era de los profetas, no dejó de ser profeta. Ahora yo pienso en el caso de muchos de nosotros que por allí no dejamos de ser hijos de Dios, pero nos apartamos de Dios. Nos apartamos del propósito de Dios. Nos apartamos del plan de Dios. Nos apartamos de la comunión con Dios y nos vamos. Y uno dice, ¿qué voy a predicar? ¿Un mensaje de evangelización si somos todos creyentes? Somos todos creyentes, quizás sí, pero quizás estamos afuera del plan de Dios. Estamos afuera del orden de Dios. Y entonces, esto es lo que hizo Santiago. En realidad, hay un comentarista que aplicaba esto y decía, falló en la parte más fuerte que él tenía, en el valor, porque tuvo temor, Elías. Falló como Moisés también, la parte más fuerte dice que Moisés era un hombre manso. Sin embargo, en algún momento se le fue la mano y mató a un egipcio. ¿Dónde estaba la mansedumbre? Después golpea la roca. ¿Dónde estaba la mansedumbre? Sin embargo, ese era el aspecto fuerte de Moisés. O el aspecto de Job, de la paciencia. Cuando dijo, sí, basta ya, estoy cansado. Dijo Job en su condición de enfermedad cuando él perdió la paciencia. Abraham, varón de fe, pero perdió la fe cuando dijo, no sé si me voy a salir de esta, así que mejor digo que mi esposa, que es mi hermana, porque era media verdad eso, pero dice, así zafo. No tuvo fe. Todos podemos caer. Y más de una vez nos apartamos de Dios. Y entonces él lo que hizo, se fue. Abandonó su pueblo, dejó el plan de Dios y siguió el consejo de todos los libros de autoayuda, porque dejó la ayuda de Dios. Alguien dijo una vez acerca de la autoayuda, si yo pudiera resolver las cosas por mí mismo, ya lo haría, o no habría caído en dificultades, pero no puedo. Y alguien dijo, la autoayuda es como un barco que está en el mar, que está necesitado de afirmarse a tierra firme, algo que lo sostenga, pero tira su ancla sobre sí mismo, en vez de tirarlo sobre el fondo del mar y que se agarre ahí el ancla. La autoayuda es decir, yo voy a salir con esta técnica, con esta disciplina, yo no puedo salir a menos que tenga la ayuda de Dios. Y se fue Elías de la ayuda de Dios. Y entonces empieza a huir. Llega hasta Berseba, después ustedes pueden buscar en el mapa, llega hasta Berseba huyendo, y después de ahí un camino del desierto, un día más, allí en Berseba dejó al siervo y un día más caminó. Estaría muerto, cansado, y entonces encontró un enebro, un arbusto, era de unos 3 metros, más o menos podía llegar, y ahí se quedó dormido. Y entonces, cuando llega a ese momento que está relatado aquí, lo único que quería hacer era morirse. Elías era un hombre que Dios respondió las oraciones, pero no todas. Nosotros nombrábamos hace un par de jueves este tema de la oración. Es decir, hay veces que es mejor que Dios no nos conteste las oraciones, ¿no? Que no conteste como le pedimos. Porque a veces uno dice, ay, me quiero morir. ¿Cómo sabemos si Dios toma esto en serio, si es literal? Ay, Dios mío, me quiero morir. Bueno, listo, contestó la oración, desapareció. Dios no. Por eso hay que tener mucho cuidado también en las palabras. Pero Elías, no solamente que no le contestó la oración ahí, porque él dice, cansado y agobiado, lejos de Dios,
la oración no es una oración que haya sido respondida. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Cuando nosotros estamos así, basta, ya estoy cansado de luchar con la obra de Dios, con la iglesia, con los problemas, todos, siempre hay algún problema. Basta, ya estoy... ¿Qué es esto de la pandemia? Va, Señor, ya está, yo no quiero seguir más nada. Estoy cansado de la gente, estoy cansado de los problemas, estoy cansado de que todo el mundo viene con necesidades y todos problemas y las soluciones, basta ya, quítame la vida. Dios no le respondió a esa oración. Y es más, a veces parece que nosotros pedimos algo y Dios nos dice, ¿así? Bueno, Elías fue uno de los que no murió nunca. Porque Elías fue transportado, fue llevado por un carro de fuego al cielo. O sea que el Señor le dijo, así que vos te querés morir, bueno, ni siquiera cuando te tocara la hora de morir te vas a morir. Te voy a mandar un carro de fuego y venir para el cielo. Entonces, ese fue lo de Dios. Y uno dice, bueno, ahora vas a ver lo que es Dios. Vos te alejaste de Dios. ¿Y qué hace Dios? Cuando está dormido Elías allí, le tocan el hombro acá y le dice, hey, es un ángel, ¿no? Y el relato dice, he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. No vas a poder vivir mucho si no comes, así que levántate y come. Alguno podría haber dicho, bueno, cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, Dios quita todo, nos saca todo y nos deja que padezcamos hambre y sed y dificultades y problemas y aguantate ahora que estás lejos mío. No es así. Dios en su gracia, por eso es gracia y como lo que uno está viviendo cuando está fuera de la voluntad de Dios, Dios le da un sueño reparador, le permite dormir, le da a un ángel servidor y le da una comida, le da alimentos que también restauraban su vida. Y entonces Elías dice, gracias, oh Dios, me doy cuenta lo lejos que estoy tuyo, lo apartado que estaba de ti, voy a volver a tu... No, ¿qué hizo Elías? Comió, bebió y volvió a dormirse. Es un amor. No hizo ni siquiera un culto de gratitud o alguna expresión. Se volvió a dormir. Dios todavía está trabajando con Elías como también trabaja por nosotros. En la insensibilidad del alma alejada de Dios puede ver también la gracia. Aún cuando a veces decimos que nos acerquemos, como decía Pablo, el autor de Hebreos, decía, acercaos al trono de gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando no nos acercamos al trono de gracia, todavía la gracia se acerca a nosotros. Y alguien dijo, la gracia no puede ser atraída por los motivos, por nosotros, por los actos, ni puede ser repelido por la falta de ellos. La gracia no puede ser atraída por los méritos, no tengo ningún mérito, ni puede ser repelido por la falta de ellos. Y acá están las preguntas después cuando él llega hasta Oreb. Bueno, en realidad antes de esto, la segunda vez viene el ángel, le vuelve a decir, levántate, versículo 7, come porque largo camino te resta. No era el camino que Dios le estaba mandando, pero era el camino que se apartaba. Siempre el camino que nos aleja de Dios es el camino más largo.
Y Dios todavía le dice, voy a estar acompañándote hasta que te des cuenta de tu necedad, de tu egocentrismo, de tu orgullo, de tu qué cabeza dura que sos, de que no reaccionás, de que es otro el lugar donde tenés que estar, que hay un puesto en la batalla, que tenés que mantenerte, sin embargo, alimentate. Es largo el camino que todavía te queda por recorrer. Y alguien dijo, ¿cuánto fue el número 40, cuando fue el alimento que le sirvió a Elías para ir 40 días y 40 noches? El número 40 es de la tipología, no es, tiene un significado así como que es mucho, no siempre fueron exactamente 40 días. Como el pueblo de Dios que anduvo en el desierto, ¿cuántos años? ¿Y cuánto hubiera tardado para llegar a donde tenía que ir? Tenía que ir si a uno le dice, ¿cuánto tardamos en ir caminando de Jardino a Capilla? Son 20 kilómetros, se puede hacer en un día. No corriendo, caminando. Bueno, el camino que separaba del desierto donde estaba hasta Horeb era de 10 días. Y tardó 4 veces más, también. Cuando estamos perdidos y estamos alejándonos del Señor, todo lo que hacemos cuesta más. Y sin embargo Dios sostiene su mano de bendición. No sé hasta cuándo, porque la gracia de Dios no es que vamos a poder hacer cualquier cosa toda la vida y que todo va a estar bien, pero Dios los sostuvo y lo acompañó y permitió que Elías se desahogue en su corazón. Y le dijo, ¿qué estás haciendo acá, Elías? Entonces él cuenta. Es discutido lo que Elías... ¿Qué dijo Elías? ¿Se acuerdan? Más o menos. Todo junto no se puede, pero dice, yo he quedado yo solo, todos procuran matar. Me estás dando la pista ahí. He sentido un vivo celo, gracias Eric. Yo me di cuenta que hiciste algo porque todos empezamos a mirar la pared buscando la respuesta, como también en el relato de Daniel, el rey, ¿quién era? Belsasar, que de golpe miró en lo encalado de la pared a ver lo que decía una mano que escribía, Menem, o capaz que era Eric que estaba con el cañón, Menem, Tekelu, Parsin, y palideció. Acá levantaron la mirada, cierto, he sentido un vivo celo, yo tengo celo por Dios, yo amo a Dios. Está bien, yo veo que los hijos de Israel, él se había ido también del lugar donde tenía que estar. Pero dice, los hijos de Israel se han apartado, han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado. No había quedado solo, Abdías estaba. Abdías había escondido a profetas, por lo menos 100 profetas. Pero a veces nuestra mente se oscurece y nosotros, si lo podemos decir, por eso es que es tan importante que uno pueda expresarlo, la bronca que uno tiene, lo que no entiende, porque cuando uno lo dice, cuando uno lo expresa, y uno dice, bueno, acá estoy yo solo. Y la esposa puede llegar y puede decirle, no, querido, no estás solo, yo estoy acá, acordate de mí. O la esposa puede llegar a decir también, quizás, yo estoy cansada de tanto trabajo, yo estoy acá y yo te estaba ayudando. Acá cuando está Elías,
y le dice, solo yo he quedado, me buscan para matarme. Dice, no es tan así. Y Dios trata con Elías, aunque permite que él se desahogue en esto que es una experiencia de liberación, como si fuera una ampolla que se ha hinchado, que de golpe se pincha y que se libera, o una herida que de golpe el drenaje permite que... Y entonces este es el tiempo cuando Dios le dice, ¿dónde estás? No solamente decir, ¿dónde estás geográficamente hablando? Me gustó la canción, pues yo cuando estábamos cantando estaba también pensando en el mensaje y digo, esto de en la casa de Dios y que estamos, esto es bueno que podamos estar. Y siempre decimos, este es el mejor lugar para estar un domingo a la mañana, dándole culto a Dios, juntos. El mejor lugar es estar en la compañía de Dios. ¿Dónde estás, Elías? Y yo tendría que haber estado ya frente al rey, con mi pueblo, sosteniéndolo, apoyándolo, y no lo estoy haciendo. Y él recibe la voz de Dios y la presencia de Dios en medio de aquella cueva, no por un terremoto ni por un fuego, a veces son cuestiones espectaculares las que uno espera. Señor, y quizás aquel monte Horeb les recordaba, ¿se acuerdan cuando Dios envió la ley a través de Moisés? Que fueron truenos y la gente al pie del monte, a más lejos, tenían miedo. Y le decía a Moisés, andá vos a hablar con nosotros, con Dios. Dice, andá vos en nombre nuestro a hablar con Dios. Yo no quiero ir, pues me parte un rayo. Pero ahora no estuvo Dios en el terremoto, en el fuego, en el viento, sí en el silbo apacible. Una voz suave. No necesitaba Elías que le gritaran. Hemos compartido alguna vez una persona que me decía acerca de la iglesia y de nosotros, a mí me gusta ir a la iglesia de tal lugar, no era acá, o sea, no, a la otra, porque yo necesito que me griten. Entonces cuando decía, hermano, entonces de golpe pegaba unas trompadas al púlpito, y el asunto, fue un silbo apacible. Una voz, un susurro, el mensaje de Dios, sin estridencias, diciendo otra vez la pregunta, ¿qué estás haciendo acá, Elías? Tendría que estar en otro lugar. Y vuelve otra vez, pero otra vez el Señor, otra vez con la misma expresión, y el Señor le dice, vuelve por tu camino, vuelve a lo que es tu lugar, vuelve. Acá estamos dando vuelta a la página en 1 Reyes 19, dice el 15, ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco. Y entonces da una serie de instrucciones de lo que él tenía que hacer. ¿No has confiado en mí? Le dice a Elías. Dice, yo tengo 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y hay una serie de tareas que tenés que hacer. Pero esta es la pregunta, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces acá? ¿Y qué haces acá, Elías? Y es la misma pregunta que nos hace a nosotros cuando estamos en otro lugar. Depende cuál es la posición con respecto a Dios. Si estamos en el plan de Dios, en lo que Dios quiere, si le estamos sirviendo como profetas
como sacerdotes, esto es particular. ¿Qué haces acá o aquí, Elías? Y cambiamos el nombre y decimos, ¿qué estás haciendo acá? A veces uno llega a decirse, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, lo importante es que lo que estoy haciendo estoy en el lugar de la adoración a Dios, estoy en el lugar del servicio a Dios, estoy luchando con mis hermanos y me cuesta, pero estamos ahí y estamos manteniendo y tenemos dificultades. Bueno, Elías no lo pudo decir y entonces el Señor le dice, vuelve. Y entonces la actitud de Elías, versículo 19 dice, partiendo él de allí, él volvió. Muchas veces tenemos en nuestras vidas una estructura de pensamiento y de alguna idea, estaba pensando en lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en esta semana, en situaciones, en fallecimientos, digo, de lo que uno a veces espera, uno espera que sean los mayores los que fallecen, no los jóvenes. Y no hay nada que diga el orden cómo deba ser. Entonces, una de las cosas que pensamos es que uno tiene que estar preparado para cualquier momento, para presentarse delante de Dios, porque no es porque uno sea malo y el otro bueno, el que uno va a quedar, el otro se va a ir. No hay nadie bueno, no hay un justo ni aún uno. Y por la gracia de Dios estamos vivos y tenemos que darle gracias cada día que podamos. Y estar bien con Dios y estar bien con nuestros hermanos. Estar bien en la obra de Dios, en las cosas de Dios. Entonces, cuando Dios quiere llamarnos, nos lleva. Cuando Dios quiere que partamos a estar con Él y no tenemos explicaciones. En esto nos quedamos. Pero cuando la palabra dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estoy en relación con Dios? Y a veces vivimos con un desasosiego permanente. Porque en la obra de Dios tenemos luchas y tenemos problemas. Tenemos siempre alguna Jezabel o alguna Acab también. No es problema de género esto, no vayan a creer. Pero una Jezabel que sí, que gritó y que golpeó y se armó lío y uno escapa. Y uno dice, Señor, ¿qué me va a pasar? Y el Señor dice, acá, ¿qué estás haciendo? San Agustín tenía una frase muy linda, que es muy cierta. Decía, oh Dios, tú nos has hecho para ti. Y nuestra alma no hallará reposo hasta que la encuentra en ti. A veces las motivaciones para vivir, para trabajar, para dejar de trabajar, son muy egoístas. Me interesa lo que me pase a mí, que fue como Elías, que intenta salvar su vida. Y me intento ir del pueblo y de las amenazas y de todo lo demás. Quiero salvar mi vida y la voy a salvar yo, escapando. Y Dios me dice, no, es el lugar donde vos tenés que estar, allí vas a tener paz, sirviéndome en el lugar porque yo te voy a dar la paz. Y yo te voy a proteger de Jezabel, de Acab o de quien fuera.